un podcast de Cooperativa. Las prioridades son otras, no está en los planes. En Cooperativa, el ministro García Ruminot cierra la puerta a la llamada batalla cultural y a una eventual privatización de Codelco. Anoche falleció el marino mercante internado por una fiebre hemorrágica en las higueras de Talcahuano, en el hospital. Se descarta la presencia del virus del ébola. Violento portonazo en San Bernardo. La víctima recibió un disparo. En la misma comuna, delincuentes robaron un servicentro. Hay 3 detenidos de 13 y 16 años. Vuelven las clases en el colegio de La Granja, donde una alumna de octavo básico apuñaló a una niñita de 7 años días atrás. Se aplica aula segura y podrían perseguir la responsabilidad de los padres, se anuncia. Presidente Kast llega a la zona de catástrofe por los temporales en el norte chico. Alcaldes de oposición le piden vetar el único artículo pendiente de la mega reforma. En el exterior, actor y cantante Jared Leto enfrenta 4 denuncias de abuso y agresión sexual. Nuevos ataques contra grupos afines a Irán, vuelve a subir el petróleo. Y en el fútbol, Audax Italiano confirma el regreso a Chile de Damián Pizarro. Duro castigo para el jugador de Huachipato que agredió a Héctor Jona, aunque el árbitro le bajó el perfil al incidente. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos en contacto con la región del Biobío porque murió el tripulante vietnamita que ingresó con un cuadro de fiebre hemorrágica al hospital Las Higueras de Talcahuano. Christopher Espinosa, tú tienes el detalle. Buenas tardes. Hola Verónica, muy buenas tardes. Sí, lamentablemente se ha confirmado el deceso de este hombre de 29 años de nacionalidad vietnamita que llegó la noche del domingo, madrugada del lunes, al Hospital Las Higueras de Talcahuano requiriendo asistencia médica. Es un buque marino mercante, un petrolero, que iba pasando por Chile y al requerir asistencia médica y al conocer la ruta que traía este barco con pasos por 2 países del continente africano, es que se activó el denominado Reglamento Sanitario Internacional. Ingresó al hospital Las Higueras, quedó inmediatamente en la UCI y lamentablemente falleció. Se está aún en estudio las muestras para determinar qué es lo que genera esta fiebre hemorrágica. Existía la posibilidad de que pudiese tratarse de ébola, pero esto ha sido descartado. Escuchamos a Isabel Rojas, Seremi de Salud y Autoridad Sanitaria en la región del Biobío. El paciente de origen vietnamita que recaló de emergencia el domingo por la noche en Talcahuano y que fue evaluado por presentar un cuadro clínico compatible con fiebre hemorrágica en estudio, motivando la activación de un protocolo sanitario, falleció anoche, pese a los esfuerzos terapéuticos realizados por el equipo de salud. Se enviaron las muestras del laboratorio del Instituto de Salud Pública, el cual ya descartó infección por virus ébola, y se espera la confirmación diagnóstica respecto a otras enfermedades en estudio para levantar la libre plática de la embarcación, permitiendo la continuidad de su viaje hacia el próximo puerto. Este buque marino mercante llevaba como destino el Callao, en Perú. Sin embargo, al momento en que un tripulante comienza a presentar sintomatología y se requiere rápidamente asistencia médica, se le lleva hasta la bahía de San Vicente, en Talcahuano, para que baje y sea atendido por profesionales del área de la salud. No tenían como destino recalar en el puerto de Talcahuano, pero ante esta contingencia se operó de esta manera. Actualmente las muestras y contramuestras siguen siendo analizadas por el ISP para determinar, se espera en horas de esta tarde, qué fue lo que causó el virus que termina desarrollando una fiebre hemorrágica. ¿A qué hay que estar atentos las personas que han estado en contacto con el paciente que lamentablemente fallece? Se lo consultamos a Lía Montesinos, ella es jefa de carrera de Tecnología Médica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
es un síndrome que tiene algunos síntomas clínicos específicos. Este síndrome puede ser causado por otros virus también, puede ser por fiebre amarilla o por dengue, entre otros. Es necesario realizar los estudios clínicos de este paciente, los estudios de laboratorio y también el seguimiento epidemiológico. No existe riesgo para la comunidad en este momento, ya que este paciente se encuentra en aislamiento con protocolos estrictos de los hospitales que impiden que exista la transmisión si es que hay un agente patógeno como este. Eso en relación al acompañante de esta persona que ha sido primero aislada y al descartarse el ébola, que es el que tiene el mayor nivel de letalidad y contagio, ha sido derivado hasta, bajo resguardo, hasta el mismo buque, donde se encuentran con sus compañeros todos en cuarentena. Hay un antecedente que es importante, Verónica, Rodrigo, que la persona que fallece es cocinero del buque, por lo tanto, allí hay un factor especial que debe ser analizado. De momento el buque no se puede mover, su tripulación está en cuarentena a la espera de los permisos que derivarán de los resultados que entregue esta tarde el Instituto de Salud Pública. Y ahí estaremos contándolo contigo, por supuesto, Christopher Espinosa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Del Biobío a la zona de la emergencia en el norte de Chico, el presidente de la República en Huasco a esta hora con autoridades locales, lo vimos en Freirina con parlamentarios como la senadora Proboste. Se anticipan o se esperan más bien anuncios relativos a la reconstrucción de la zona afectada por los temporales. Más tarde va a ir a La Serena, ahí toda una ofensiva de las autoridades de la comuna contra la sanitaria Aguas del Valle. Carlos Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica, Rodrigo. Efectivamente, hay varias novedades respecto a la emergencia en la región de Coquimbo, ya sea la fase de abordamiento mismo de las situaciones que todavía padecen algunas personas en localidades aisladas, ¿cierto? Pero también lo que pueda anunciar el presidente José Antonio Kast, que debería arribar a la zona durante esta tarde, cerca de las 15:30 horas. Tiene dos pautas planificadas. Una es la primera, la visita al borde costero de La Serena, el sector del Faro, donde hay una gran cantidad de desechos, 8 kilómetros de desechos, varias toneladas de distintos sedimentos, material orgánico, palos y todo tipo de basura que arrastró el caudal del río Elqui a la playa. Y durante la tarde, a las 18 horas, una participación en el COGRIT ampliado, donde va a estar también participando alcaldes de la zona, parlamentarios y las distintas autoridades del gobierno regional. Ahí se espera que el presidente pueda hacer algún tipo de anuncio referente a montos para la reconstrucción. Recuerden que la estimación que hacen las autoridades de la región de Coquimbo es entre 500 y 900 millones de dólares en un plazo de 2 años para solamente reponer lo que es la conectividad vial, todo lo que se destruyó con el paso de este sistema frontal. Pero más temprano, como dicen ustedes, estuvo en la región de Atacama el presidente, donde también hizo algunos anuncios, se refirió a la recuperación de la conectividad en la provincia del Huasco, también el trabajo evaluó respecto a las administradoras de agua y también de energía eléctrica, y también se refirió a la ficha FIBE, esta ficha básica de emergencia que las personas afectadas por el temporal tienen que rellenar para canalizar la ayuda del Estado a las distintas personas que hayan sido afectadas por este sistema frontal. Escuchemos lo que dijo más temprano en la región de Atacama el presidente José Antonio Kast. Las personas que tengan alguna afectación es necesario que llenen por personal capacitado la ficha FIBE, que es de ahí donde parte la primera ayuda que llega a los vecinos para reponer enseres, reparaciones menores, y luego viene ya el levantamiento de la información para afectaciones mayores, viviendas con daños menores, viviendas completamente destruidas. Hay toda una afectación en el tema agrícola, donde se declaró la emergencia agrícola. También hay una situación compleja en las caletas pesqueras, en los pescadores, donde hay, al menos ayer la contabilidad era alrededor de 16 embarcaciones con destrucción total. El presidente Kast se refirió también a que el próximo mes las cuentas de las personas referente al tema del agua podrían tener algún tipo de descuento precisamente por la afectación que tuvieron las personas que estuvieron sin el suministro de agua potable. Situación muy distinta a la que se vive acá en La Serena, donde la alcaldesa ha anunciado ir con un recurso de protección a la Corte de Apelaciones precisamente para cautelar la salud de los habitantes de la zona. Recordemos que hubo miles de personas que estuvieron durante varios días sin el suministro
suministro de agua potable, incluso hasta 9 días, algunas localidades sin el suministro de agua potable, situación que fue calificada de inaceptable por la jefa comunal, que además anunció también una presentación a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Escuchemos lo que anunció la alcaldesa Daniela Norambuena respecto a esta situación. Por lo tanto, nosotros como municipalidad, y se lo pedí expresamente al equipo jurídico, vamos a presentar un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de la Comuna de La Serena con el propósito de proteger la salud y los derechos fundamentales de nuestros vecinos frente a la falta de suministro de agua potable, que es una situación que atribuimos al incumplimiento de las obligaciones que le corresponden a Aguas del Valle. La empresa Aguas del Valle hoy emitió un comunicado en que anunciaba que el 100% del suministro ya ha sido repuesto en toda la comuna de La Serena y Coquimbo. Además, ha deslizado la empresa que esto obedece a un evento de fuerza mayor, por lo cual no habrían compensaciones. Algo que no convence a las autoridades locales. Señalan que este sistema frontal fue anunciado con mucho tiempo de anticipación y que la empresa no habría tomado los resguardos para asegurar el suministro de agua potable en la región de Coquimbo. Nos quedamos atentos también a la visita del presidente Verónica Rodrigo. Gracias, Carlos. Gracias, buenas tardes. Abrimos la página policial del diario de Cooperativa para saber del robo a un servicentro que terminó con 3 detenidos, uno de ellos un niño de 13 años. En la misma comuna, en San Bernardo, una víctima de portonazo fue baleada. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, y partimos justamente con eso, en la comuna de San Bernardo, sector sur de la capital, en donde anoche un hombre, víctima del robo de su vehículo, fue baleado por un grupo de desconocidos. Esto ocurre en calle Guafo, hasta donde la víctima llegaba en su auto hacia su domicilio, cuando fue abordado por al menos 6 delincuentes que se movilizaban en otros 2 vehículos. Este hombre, al ser abordado, la víctima abandonó su auto y corrió por la vía pública, pero los delincuentes lo siguieron y le dispararon en al menos 2 oportunidades. Todo esto a pesar que la víctima ya había abandonado este vehículo, por lo que se presume que el objetivo no era precisamente sustraer este vehículo, sino que un ataque directo en contra de la víctima, situación que tiene que ser investigada por personal de Carabineros a cargo de esta investigación. Este hombre recibió, como decíamos, 2 disparos que dieron en sus extremidades inferiores y pese a quedar herido siguió huyendo hasta que se refugió en una botillería. Ahí fue atendido y trasladado hasta el hospital parroquial, en donde se encuentra fuera de riesgo vital. El teniente Joaquín Foster, oficial de ronda de la prefectura de Santiago Maipo, entregó detalles. Se habría iniciado el delito de un robo con violencia, en donde la víctima se traslada hacia su domicilio y antes de llegar a este fue interceptado por 2 vehículos desconocidos, los cuales obstaculizan su tránsito vehicular. Descienden alrededor de 6 a 7 individuos a rostro descubierto. La víctima, al percatarse de esta situación, desciende de su vehículo y huye corriendo, siendo perseguido por estos individuos, los cuales le efectúan 2 disparos en la pierna derecha. Los individuos huyen en los vehículos en los cuales se movilizaban y en el vehículo de la víctima, en dirección desconocida. Y todavía no hay personas detenidas respecto a este ataque a disparos, que se investiga, como decíamos, como un robo de vehículo con violencia. Entonces suma una serie de allanamientos de la Policía de Investigaciones y la Brigada de Robos esta mañana en las comunas de Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda, en busca de una banda dedicada a los delitos de encerronas, portonazos y turbazos. En varias comunas de la región metropolitana se les investigaba por al menos 6 de estos delitos ocurridos en enero de este año. Varios de ellos muy violentos. Se logró la detención en estas diligencias, la detención de 4 integrantes de esta organización, además de la incautación de varios elementos utilizados en la comisión de estos delitos. Escuchamos al fiscal Ignacio Pefor de la Fiscalía Metropolitana Sur, que explicó el modus operandi de esta banda. El modus operandi utilizado por estos sujetos era comenzar robo de vehículos de alta gama para efectos de luego ingresar a las autopistas y efectuar las encerronas a las demás víctimas, pero además utilizaban como otro modus operandi la comisión de delitos de robo con intimidación al interior de domicilios, conocidos como turbazos, uno de los cuales ocurrió en la zona oriente de Santiago, en el cual además de sustraer todas las especies que las víctimas mantenían en su interior, también se llevaron el vehículo motorizado que estas tenían en ese lugar. Y esto se suma a otro hecho que también ocurre en la comuna de San Bernardo anoche, un violento robo a una estación de servicio ubicada en la autopista General Velázquez, donde 5 delincuentes rompieron una mampara, amenazaron a trabajadores, clientes, se llevaron especies y dinero en efectivo, y luego de diligencias en Maipú,
se detuvo a 3 de estos 5 delincuentes que fueron aprehendidos. Uno de ellos tiene tan solo 13 años, es inimputable y fue entregado a su adulto responsable, mientras que los otros 2 de 16 años serán formalizados por el delito de robo con intimidación. La información policial la revisamos siempre contigo, Felipe Cofré. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, otra cosa, seguimos en las calles de la capital. Este es un tema bien sensible para la ciudad, el tránsito. Ojo que desde este viernes comienzan obras, trabajos, algunas de ellas más subterráneas que otras, ahí en la avenida Andrés Bello, entre Las Condes, Providencia. Si uno apura, este eje llega después por Cardenal Caro hasta la zona de la estación Mapocho. Bueno, Gloria Gutiérrez nos va a contar. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Autoridades regionales dieron a conocer estas medidas de gestión de tránsito en la avenida Andrés Bello, entre las calles Antonio Velet y Nueva Tajamar, por la construcción de una línea eléctrica subterránea que conectará la subestación Vitacura con la futura nueva subestación Providencia. Son obras que fortalecerán la capacidad del sistema eléctrico del sector nororiente, actualmente ya sobreexigido por el rápido crecimiento de la ciudad. Comenzarán los trabajos la noche de este viernes 31 de julio y podrían durar hasta un año. Durante ese tiempo habrá reducción de 3 pistas a 2 por cada sentido, además de la suspensión del viraje a la izquierda en el puente Los Leones. Entregaron los detalles los seremis de la región metropolitana de energía Ignacio Tapia y su par de transportes Gonzalo Cuevas. La nueva subestación Providencia y también las modificaciones que se realizarán a la subestación Vitacura. Esto también considera una obra intermedia que conecta la línea de transmisión entre ambas subestaciones, lo que permitirá también traer un beneficio directo a 200.000 familias de las comunas de Santiago Centro, Las Condes y Providencia. En esta obra de la línea de transmisión se va a ver afectada la capacidad vehicular de la avenida Andrés Bello entre esta calle Antonio Velet y Nueva Tajamar, pero siempre manteniendo 2 pistas por sentido disponibles durante todo lo que dure el trabajo. Hemos trabajado en forma coordinada con plataformas tales como Waze y Google Maps. Nosotras llegamos hasta la avenida Andrés Bello con Antonio Velet durante esta mañana. También ahí en ese sector habrá un cambio en el sentido de la calle mientras dure la obra. Le hemos preguntado a los conductores si es que conocían de estos cambios, sus opiniones al respecto. Estos respondieron al micrófono de Cooperativa. No es un desastre. En general siempre mucho tráfico, a las 4 de la tarde, 6 de la tarde, imposible andar. No le veo mucha solución. No tenía idea, lo encuentro terrible. Y no hora pique es terrible. Y normal, bueno, ahora se puede andar bien, pero reduciendo las pistas yo no entiendo por qué. No sabía. Sí va a complicar el tránsito, pero ¿por qué motivo, Van a construir una línea subterránea eléctrica. Ya, o sea, si es por un bien superior, está bien. Así nomás es, pues. Hay que pagar por los cambios buenos. Malo, porque el tráfico que hace en las tardes es mucho y con una menos va a ser el doble de tráfico. ¿Se forma mucho agua acá durante el día? Todo el día. Entonces, informaciones importantes: la reducción de pistas en avenida Andrés Bello entre Antonio Velet y Nueva Tajamar por 2 en cada sentido. También el viraje suspendido en el puente Los Leones y la recomendación de preferir doblar hacia el norte en la avenida Pedro de Valdivia o en Padre Letelier. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Después del portazo de la moneda, el presidente de los republicanos salió a matizar hoy día su propuesta de privatización o de abrir a los privados, así lo dijo después, a Codelco, ¿sí? La gigante estatal del cobre. Hay críticas en el oficialismo por la falta de coordinación. Esto suena a que, claro, se presiona al gobierno por parte de sus propias fuerzas políticas en el Congreso. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. El Partido Republicano logró poner la música, sin embargo, no estaba esta coordinada con las pistas del gobierno. El presidente de la tienda, el senador Arturo Esquella, instaló su idea de privatizar Codelco, pero lo que se topó fue con un portazo por parte de la moneda y con fuertes críticas de la oposición, a tal punto que hoy debió matizar su idea asegurando que nunca planteó vender Codelco, sino que más bien inyectar capitales privados en algún modelo de la corporación. A pesar de ello, el debate ha estado enfocado en la falta de coordinación que estaría existiendo entre el Partido Republicano y su propio gobierno. En conversación con el diario de Cooperativa, el ministro de las Express, José García Ruminot, aseguró que privatizar Codelco no está en los planes del gobierno, aunque también afirmó que toda propuesta de parlamentarios es legítima.
no está en los planes y así lo ha dicho con claridad el ministro Daniel Mas. Todos los partidos políticos están en su legítimo derecho de plantear temas y el Ejecutivo también está en su legítimo derecho de poder analizarla. En algunos casos simplemente no se persiste en ello porque a veces o no son buenas ideas o no es el momento más oportuno. La definición del presidente José Antonio Kast es clarísima. Somos un gobierno de emergencia. Bueno, una misma mirada tuvo que plantear el ministro Sexpress cuando también del Partido Republicano apoyaron el proyecto de libertarios llamado Escucha su corazón. Y eso ha dejado la sensación de un desorden con el partido que fundó el presidente de la República. El diputado de la colectividad, Agustín Romero, reivindicó el derecho de levantar propuestas identitarias, pero al mismo tiempo aseguró que el gobierno debe concentrarse en las emergencias. Lo que no puede ocurrir tampoco en Chile es que hoy día hay ciertos temas que están vedados. No hablemos de esto, no es así. En democracia se puede conversar de todo. Y hoy día el Partido Republicano representa un gran sector de la población, un gran sector político. Y por lo tanto tenemos todo el derecho y creo que también el deber de plantear temas correctos en la discusión política. Nosotros creemos que la acción del gobierno es lo que se ha dicho en la campaña y lo que se ha hecho hoy día producto de estas catástrofes. El gobierno está enfocado en sacar adelante las urgencias sociales. Es el rol de los partidos políticos, es el rol del Parlamento también ir planteando temas. Bueno, sumado al aborto y Codelco, el senador Rodolfo Carter, independiente apoyado por el Partido Republicano, presionó para que se apuren los indultos presidenciales. Esta actitud de republicano ha generado incomodidad dentro del oficialismo. El diputado de Bópoli, Jorge Guzmán, hizo un llamado a que el presidente sea firme en sus prioridades. Es paradójico que el Partido Republicano, que es el corazón del gobierno, sea el primero en ponerle obstáculos. Mientras el presidente habla de un gobierno de emergencia enfocado en la urgencia de los chilenos, algunos en republicanos insisten en abrir debates que no forman parte de la hoja de ruta y que solo generan división. El orden, la unidad y las prioridades la debe fijar el presidente. Y por eso le pedimos que deje de escuchar tanto al corazón, que ha demostrado más impulsividad que madurez, y persista en escuchar a la razón, que aporta experiencia, prudencia y verdadero sentido de prioridades. Bueno, en la oposición también se han levantado varias críticas. La diputada del Frente Amplio, Gail Jomans, dice que la actitud del Partido Republicano no es indisciplina, sino que más bien falta de conducción del gobierno, eso en base a su juicio. Mientras, desde el PPD, el PS, el PC y toda la oposición en general ha cuestionado la idea de privatizar Codelco, algo que fue planteado por el presidente del Partido Republicano. Ya, gracias Mariano. Buenas tardes. Después de 3 meses y medio, se espera una nueva alza en el precio de los combustibles, contenida, eso sí, en alguna medida. Revisamos también lo dicho por el Banco Central, que ayer por la tarde mantuvo sin variación la tasa de interés. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la guerra en Medio Oriente vuelve a empujar al alza el precio del petróleo Brent, que durante esta jornada ronda los $88 el barril, un 5% más con respecto a la jornada previa, como reaccionan los ataques de Estados Unidos junto a Arabia Saudita contra milicias proiraníes en Irak y en medio de la incertidumbre que se instala en los mercados, situación que se produce justo cuando hoy se conoce cuál será la actualización en el precio de los combustibles en nuestro país. Se espera un alza en las bencinas, también en el diésel, pero contenidas en parte por ajustes en los parámetros del MEPCO. Así lo explica Josefina Romo, investigadora de CLAPESUCE. Si bien el precio internacional del petróleo generó presiones sobre el precio de los combustibles, el gobierno profundizó el componente variable aumentando su magnitud, es decir, que se hizo más negativo, lo que implica que el MEPCO está absorbiendo una mayor parte del alza que, de otra forma, se traspasaría al precio de las gasolinas. En términos del mecanismo, esto significa que aumentó la diferencia entre el precio base proyectado, que refleja el precio que tendría el combustible sin la aplicación del MEPCO, y el precio de referencia vigente en AP. Como consecuencia, el impuesto específico disminuye, amortiguando el aumento en el precio final de los combustibles. En la práctica, esto implica que la proyección de alza de las gasolinas y el diésel se mantienen en torno a los 30 pesos. De no haberse modificado el componente variable, el alza habría sido mucho mayor. Bueno, y del efecto de este conflicto en nuestra economía dio cuenta además el Banco Central, que este martes emitió su comunicado tras la última reunión de política monetaria, donde decidió mantener la tasa de interés en 4,5%. El emisor planteó que el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor que el habitual, destacando el resurgimiento de los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente y también que las expectativas de inflación de corto plazo aumentaron en línea con los movimientos del precio del petróleo. Del efecto de esto en la
una no variación de la tasa. Habla el economista Jaime Bastías Chián, director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Finisterre. Es cierto que la incertidumbre le deja al Banco Central menos espacio. ¿Por qué motivo? Hay gente que se pregunta, oye, ¿pero por qué no bajan la tasa de interés? Bueno, al bajar la tasa de interés, lo que pasaría es que muchos capitales se irían de Chile y eso haría subir el tipo de cambio, es decir, tendríamos que pagar más pesos por dólares. Y eso nos traería lo que es inflación importada. Todo aquello que importamos sería más caro y por lo tanto generaríamos inflación ya en un minuto en la cual ya estamos pasados, tenemos un 4,3% a 12 meses. En cuanto a los combustibles, la última alza de las bencinas y del diésel había sido el jueves 16 de abril, en la variación posterior al bencinazo de fines de marzo. Luego, ajustes acotados en las bencinas durante mayo, mes en que el diésel descontó poco más de 100 pesos. En junio y julio hubo 2 caídas más cercanas a los 100 pesos por litro, pero todo esto no alcanzó a borrar el incremento histórico de hace 4 meses. Y Gonzalo Aguirre con la información. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Chao, muy buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Las prioridades son otras, no está en los planes. En Cooperativa, el ministro García Ruminot cierra la puerta a la llamada batalla cultural y a una eventual privatización de Codelco. Anoche falleció el marino mercante internado por una fiebre hemorrágica en las higueras de Talcahuano, en el hospital. Se descarta la presencia del virus del ébola. Violento portonazo en San Bernardo. La víctima recibió un disparo. En la misma comuna, delincuentes robaron un servicentro. Hay 3 detenidos de 13 y 16 años. Vuelven las clases en el colegio de La Granja, donde una alumna de octavo básico apuñaló a una niñita de 7 años días atrás. Se aplica aula segura y podrían perseguir la responsabilidad de los padres, se anuncia. Presidente Kast llega a la zona de catástrofe por los temporales en el norte chico. Alcaldes de oposición le piden vetar el único artículo pendiente de la mega reforma. En el exterior, actor y cantante Jared Leto enfrenta 4 denuncias de abuso y agresión sexual. Nuevos ataques contra grupos afines a Irán, vuelve a subir el petróleo. Y en el fútbol, Audax Italiano confirma el regreso a Chile de Damián Pizarro. Duro castigo para el jugador de Huachipato que agredió a Héctor Jona, aunque el árbitro le bajó el perfil al incidente. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.